Bueno, entrando en la programación orientada a objetos, encuentro que existen cuatro pilares importantes. Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Vamos a ver en qué consiste. Si yo tengo nuevamente mi casa azul, me doy cuenta que yo puedo tener en esa casa azul la mirada de dos personas diferentes. La persona que le hace el mantenimiento a la casa y la persona que puede comprar la casa. Si me voy por el lado de la persona que hace mantenimiento, a mí me interesa ver cuántas habitaciones tengo, cuántos baños hay, qué área de la casa y muchos elementos más, debido a que son los atributos que me interesan como el rol de mantenimiento. Para mí, el método, las acciones que yo puedo hacer sería construir un nuevo parqueadero, pintar la casa, en este caso ya no de azul sino de verde como lo comentábamos, y le voy a hacer mantenimiento a la piscina. Pero en esa misma casa azul, si yo lo miro desde el comprador, a mí me interesa como comprador mis habitaciones, mis baños, pero también le voy a hacer énfasis ahora a la sala y a la cocina porque yo voy a tener una vida social muy activa. Por otro lado, también me interesa estudiar en la casa, hacer reuniones y hacer una reventa de la casa porque la voy a tomar como negocio. Démonos cuenta que yo voy a abstraer la clase agregando elementos diferenciadores. Entonces, básicamente la abstracción elige los atributos y los métodos de acuerdo al objetivo de la persona que lo esté mirando. ¿Quién está interesado? Sería la pregunta. ¿Cómo hago yo para definir de la mejor manera una clase? En eso consiste la abstracción. El segundo pilar es el encapsulamiento. En este caso, si yo tengo una casa que tiene habitaciones, baños, área, ubicación y precio, me doy cuenta que en mis atributos yo los puedo, digamos que publicar. Sin embargo, yo puedo tener datos sensibles, por ejemplo, la ubicación y el precio. Yo no quiero saber que la gente sepa en dónde está ubicada mi casa por seguridad y mucho menos el precio. Entonces lo que yo hago es encapsular esos elementos para que yo no los pueda acceder, para que yo no los pueda consultar. Ese encapsulamiento, en este caso, si yo los declaro como privados, yo no lo puedo acceder con el punto, como lo hablábamos anteriormente. Eso se da por temas de seguridad y para que las personas no puedan acceder tan fácilmente a los atributos de la clase. Sin embargo, esto sucede cuando estoy dentro de la clase. Si yo quisiera de alguna manera acceder a ellos, necesito crear un nuevo método. En este caso, para acceder a la ubicación o para modificar la ubicación. Si definitivamente yo necesito acceder a ellos, voy a utilizar el método getter y el método setter. La característica importante es que este método se debe declarar dentro de la misma clase para que yo después los deba llamar afuera de la clase y así interactuar con mis datos. Mi tercer pilar es el de la herencia. Básicamente, una herencia en la vida real es cuando el papá le deja al hijo, digamos, la casa, se la va a heredar. Lo que yo busco con la herencia es poder reutilizar la clase para hacer clases similares y yo pueda reutilizar el código de una manera efectiva. Si nosotros miramos el ejemplo, yo tengo la clase padre, que ha sido mi ejemplo de la casa azul, pero si hay una clase hija, que en este caso es una casa sin terminar, yo me doy cuenta que yo tengo unos atributos, pero podría modificar los métodos para que yo pueda hablar de mi casa sin terminar, pero por otro lado tengo una clase hija, que va a ser una casa más moderna, que tiene los mismos métodos, pero en este caso la característica o el atributo es que tiene 4 parqueaderos. Sin embargo, sus métodos son iguales. En términos generales, lo que yo busco es heredarle de la clase padre a una clase hija las características similares y asimismo yo puedo agregar diferentes atributos y métodos dentro de la clase. El cuarto pilar es el polimorfismo. La palabra poli quiere decir muchos y morfismo es forma. Es decir, tengo muchas formas de representar el método. ¿Listo? Si yo tengo entonces el método pintar,
démonos cuenta que yo lo puedo heredar, pero también lo puedo modificar. Es decir, acá el método pintar consiste en una acción que consiste en pintar mi casa de azul. Sin embargo, yo podría cambiar el método de mi casa para pintarla de gris, la casa que no está terminada, o en la casa moderna yo podría modificarlo para pintar la casa de blanco. El polimorfismo entonces es una manera de representar una clase de muchas formas diferentes. Básicamente con esos 4 pilares se define la programación orientada a objetos. Entonces el ejercicio que van a hacer en este video va a ser el siguiente. Primero, ¿en qué consiste la abstracción? Respóndalo. ¿Qué entendimos de eso? De un ejemplo de abstracción de un motor DC y un motor AC. ¿En qué consiste el encapsulamiento? ¿Para qué encapsulo un atributo? ¿Cuál es la diferencia entre el método setter y el método getter? ¿En qué consiste la herencia y por qué utilizo yo el polimorfismo? Mucha suerte con el ejercicio.